aquel que sirve al pueblo. Queremos una democracia militante. La casa está en orden. Dicen que soy aburrido. El que depositó dólares recibirá dólares. ¿Qué te pasa, Clarín? Mi voto no es positivo. Muy buenos días a todos y a todas. Por ley somos todos felices. Buenas noches, ¿cómo están? Aquí estamos para iniciar otro ciclo. El 2018 de Hablemos de Política es el sexto que estamos con Brave aquí al frente de este programa. ¿Cómo te va, Mariano? Muy bien, 6 años juntos trabajando, mucho tiempo y con esta intención, ¿no? De hablar de política, de ver la política desde otro punto de vista. Se necesita, por más que sabemos que la sociedad tiene una visión negativa de los políticos, necesitamos de los políticos de controlarlos, de exigirles y de estar detrás de los temas importantes para la sociedad. Por eso se llama Hablemos de Política, pero esto no significa hablar solamente de política partidaria, significa también hablar de la realidad. Hoy en Santa Fe impera, por ejemplo, hablar del intento de reforma constitucional que pretende el gobierno, pero también de un tema muy complicado como es la marginalidad y la pobreza, entre otras cosas, ¿no? Y por eso arranca este sitio, vamos a hablar con un sacerdote que días pasados tuvo unas declaraciones que sacudieron el ámbito de lo que es el periodismo. Muchos que estamos constantemente en esto dijimos, ¿qué dijo este padre? ¿Por qué dijo esto? ¿Por qué esta frase nos suena tan fuerte en algo que estamos habituados, desgraciadamente, como son los homicidios en la ciudad de Santa Fe? Dijo, la policía santafesina está para juntar cadáveres. Él mismo sabía que estaba diciendo una frase muy fuerte, resonó muy fuerte, hubo movimientos y hoy queremos charlar con él para que nos explique por qué dijo esto. Se lo vamos a preguntar seguramente al padre Ernesto Aguera después de esta pausa. Ya venimos. Mi corazón con el Kini late más. Elegí 6 numeritos y a ganar, siempre a ganar. No dejemos de soñar. Kini 6, vos sos mi amor. Vamos todos a jugar. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Consejo Municipal de Santa Fe, trabajando juntos por la ciudad que queremos. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. El diálogo transforma. Mire, días pasados escuchábamos la palabra de un sacerdote a raíz de una reunión que hubo con la gente de la Defensoría del Pueblo donde decía, y a sabiendas de que eran declaraciones fuertes, la policía de Santa Fe está para juntar cadáveres. Causó revuelo entre los periodistas, decíamos, ¿cómo se animó a decir eso? ¿Por qué dice eso? ¿Es tan fuerte? ¿Es así? Es por eso que decidimos arrancar este ciclo hablando con el padre Ernesto Aguera. Bueno, gracias por visitarnos. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias a ustedes por invitarme. No, por favor. Padre, como lo decía, ¿por qué esa frase tan fuerte? ¿Por qué entiende que la policía santafesina está para juntar cadáveres? Bueno, no lo hubiera dicho si no respondiera a la realidad. Una cosa que yo le he planteado, en estos días se han acercado a algunas personas del gobierno, también, bueno, no a cuestionarme, pero sí a preguntarme qué puedo aportar en esto. Sí, acá hay una falla en la prevención y en la disuasión. Así que yo les explicaba que aparezca la policía después de un tiroteo con el muerto ahí tirado, que eso me ha pasado 2 veces en estos últimos años, no nos sirve de mucho. Y ese es el hecho más grave, donde se aparece.
y están invisibilizados todos los robos que suceden a nuestra gente cuando van a tomar el colectivo para trabajar, el chico que vuelve de la escuela, que le roban la mochila, la viejita que le roban la garrafa porque a la noche no se anima a salir de que está encerrada y al patio de su propia casa no puede andar. Entonces a eso un poco me refería. Falta una mejor organización y una sistematización de las distintas tareas del accionar policial. Una cosa interesante es que hay muchos policías en el barrio, 3 que viven ahí, 3 en distintos momentos se me acercan y me dijeron, tiene razón padre, o sea que esto no ha provocado un enojo en la policía, sino lo que falta es esto, una mejor organización. Le quiero preguntar, a veces la gente que vive más en el centro tiene la sensación de que el fenómeno de la inseguridad es un problema básicamente de las clases medias, y que corriendo, digamos, determinados límites, la inseguridad no se siente tanto. Usted mencionó recién casos típicos como el robo de una garrafa, por ejemplo, ¿no? Que es tan mínimo pero tan doloroso para una gente que necesita esa garrafa para vivir, ¿no? Exacto. Coméntale a la gente que por ahí no tiene idea de donde usted, digamos, trabaja todos los días, cómo es la situación. Sí, yo soy párroco de la Parroquia Virgen de los Pobres en el barrio Yapeyú. Abarco otros barrios ahí, estoy en contacto con sacerdotes también de todo lo que es el noroeste de nuestra ciudad. Y lo que vos me señalabas es algo muy importante para clarificar, incluso para ciertos ambientes políticos, un poco snob, un poco de esta izquierda de café, que por ahí pretende presentar los hechos de inseguridad como una revancha de las clases bajas hacia las altas. Eso no es verdad. Los primeros que sufren la criminalidad es la propia gente pobre. Acá no hay Robin Hood. Claro. ¿Me entendés? Esto no es pobres contra ricos. Es decir, los hechos que nosotros venimos denunciando se producen en nuestros mismos barrios. Padre, la pregunta del millón, que acá en Santa Fe hace tiempo no encontramos alguna respuesta más racional. ¿Por qué Santa Fe tiene los índices de violencia, los índices de homicidio más altos del país de hace muchísimo tiempo? Usted nos contaba fuera de cámara, y le contamos a la gente, ha trabajado en casi todos los barrios del oeste de la ciudad de Santa Fe. ¿Por qué cree que tenemos esta desgraciada particularidad los santafesinos? Y no hay un correcto trabajo de inteligencia previo para determinar las causas, porque van variando de barrio en barrio, para determinar los nichos de delincuencia y combatirlos ahí. ¿Me entendés? Vos tenés que primero ver quiénes son, si responde a agrupaciones familiares de larga data, si son gente que se ha aglutinado circunstancialmente, si son tipo lobo solitario. Entonces, eso requiere un trabajo previo. ¿Usted cree que eso no se hace porque la policía aplica malas tácticas? Porque hay mucha gente que dice, bueno, la policía también convive con la economía del delito. Pero esa es una decisión política, en qué usamos nuestra policía. ¿Me entendés? Es una decisión, como le explicaba hace poco a alguien del gobierno que se me acercó, de tener estrictos controles de los funcionarios policiales y de todo funcionario en general. ¿Me entendés? O sea, ¿usted no cree que la policía tenga vida propia en esa economía del delito, digamos? Yo creo que es, en la gravedad y en la cantidad de hechos delictivos, es menor la incidencia de los policías corruptos, para decirlo de un modo directo, que de la policía que no trabaja, o porque no sabe, o porque no quiere, o porque no tiene los elementos. Correcto. Si nosotros pudiéramos solucionar esto, no habría problema incluso con detectar mucho más rápidamente los policías corruptos. Otro argumento que uno escucha, sobre todo en las clases medias, aunque uno no puede solamente circunscribirlo a ese lugar, es que ¿por qué no aplicamos más mano dura? ¿Por qué el policía no tiene más libertad para actuar ante determinadas cuestiones delictuales? Usted mencionó, digamos, que hay falta de capacidad policial en un momento, ¿no? Sí. Yo pienso que debería aplicarse más mano dura para todo tipo de delito. Y te hago una especie de paréntesis, especialmente para los delitos económicos. Porque es cierto que una persona que va y se roba una garrafa le produce un daño grave a la viejita. Pero una persona que estafa y deja en la calle a 5.000 familias, desencadena una serie de hechos graves en un montón de gente. Nuestro país no está acostumbrado a
una justicia efectiva y penas efectivas. Entonces, si nosotros no ponemos mano dura en todos los delitos, evidentemente ni de arriba ni de abajo va a haber una solución. Que no se trata acá de tener gente que ande tipo Rambo, un comando así tiroteando tipo Far West. Acá hay que obrar con mayor inteligencia. Lo que falta es eficacia y eficiencia en el trabajo policial. Pero es ante todo una decisión política, como yo te digo. Hay algo que es llamativo, en algún momento me tocó estudiarlo y sé que de alguna manera, que es que en determinadas épocas donde el Estado se retiró de los barrios en la ciudad de Santa Fe y también se retiraron otras organizaciones, entre las que también podríamos contar a la Iglesia, porque la Iglesia tenía en la década del 70 trabajos muy interesantes en los barrios de Santa Fe, después hubo casi un desmantelamiento de esa estructura que tenían. Ese correrse en algún momento, ¿no cree que dejó un vacío para que el sálvese quien pueda reinar en los barrios? Por supuesto, digamos, acá no tenemos una criminalidad tan organizada como es el narco colombiano, ¿verdad? Donde los narcos han copado el lugar del Estado. ¿Y estamos lejos de eso, padre? No tan lejos, lo que pasa es que acá nadie puede levantar cabeza. Ajá. Por lo menos... Nadie puede juntar todos los porotos como acá para hacer... Acá te hablo ciudad de Santa Fe, no te hablo de otros lugares. Está dividido, digamos. Está demasiado dividido, atomizado el delito. Atomizado el delito. Pero es verdad que es un Estado ausente. Yo te voy a dar un ejemplo para que veas lo largo que es esto. Barrio Yapeyú es un barrio donde había gente inundada y la tiraron una noche allá por los años 50 y después tiraron otro grupo en los 60 y así fueron tirando gente. No había ranchos ni de cartón. El que se movió ahí fue Monseñor Antonio Rodríguez y él consiguió asfalto, que las casas sean decentes de material. Él fue el que pidió la escuela estatal. Antes de hacer la escuela privada, él pidió la escuela estatal. La entrada del colectivo. Entonces, y eso no es tarea de un cura. O sea, por caridad, porque nuestra misión es mucho más amplia que la simple dar sacramentos, sí. Pero son obligaciones del Estado. Nosotros la podemos hacer, pero son obligaciones del Estado. Entonces, en los 50 el Estado no estaba, en los 60 tampoco, 70, 80, 90. Hoy día hay repercusión de esto, no porque las cosas son graves, hay repercusión porque un cura lo dijo. Entonces, hay una continua ausencia del Estado, en algunos aspectos más que en otros. Claro. Hay gasparotos, catenas hoy por hoy en la iglesia que trabajan en esos barrios. Bueno, usted es un ejemplo también de eso, ¿no? No, yo no soy ejemplo. Hay otros curas que trabajan mucho mejor que yo. Lo que pasa es que no, las épocas no son las mismas. Seguro. Digamos, en la época que trabajaron Gasparoto, Catena, yo fui vicario de Gasparoto un tiempo cuando estaba en San Lorenzo, Santa Lucía y el Arenal. Era una época donde había una menor incidencia de los medios de comunicación, no estaba la distracción o la influencia de las redes sociales. Entonces, por un lado la política, sí, la vecinal, el club y la iglesia eran aglutinantes sociales. Claro, eran los que estructuraban un poco la vida, ¿no? Exactamente, no había nada más. Claro. Bueno, hoy día hay mucha distracción de la buena y de la mala, y mucha mayor cantidad de influencia. Entonces, las instituciones en general pierden una influencia directa. Es decir, la gente me puede felicitar, me dice, padre, sí, muy bien lo que hace, pero de ahí a juntarte un montón de gente es diferente. Padre, ¿cómo se da vuelta a esta realidad que usted describe? O por lo menos comenzar a tener un proceso, si se quiere, virtuoso, por la educación, por el trabajo. ¿Cuál es, la soga que a mucha gente la lleva a la superficie, ¿no? Vos preguntás para salir de la marginalidad, para terminar con la delincuencia. No, para salir de la marginalidad, para que aquella persona que nace en ese ambiente tenga chances como aquel que nace en otro lugar. Bueno, hay algo que el Estado está muy ausente, que hace tal vez 60, 70 años, sí, son lo que eran las escuelas fábricas. Sí. Si uno busca... ¿Las escuelas técnicas? No, anterior a la idea de nuestras escuelas técnicas, la gente estudiaba, sí, eran por ejemplo cosas técnicas, pero después ya entrabas a un trabajo directo. Entonces, nosotros... Es un esfuerzo muy grande que un chico haga la escuela secundaria. La primaria, más o menos, en su gran mayoría lo hace. Entonces, tiene que haber una educación con una continuidad laboral, pero real. No que sea una pasantía de unos meses y después, chao. O sea, tiene que estructurarse convenios con empresas
de manera que los chicos ya entran a una escuela secundaria y saben que van a tener al término, con buenas notas, con lo que sea, un trabajo por lo menos de 2 años, bien pagado y en blanco. Asegurarle un futuro, digamos, Claro, de alguna manera. a partir de eso la persona puede seguir eligiendo trabajar en ese lugar, irse a otros, no importa. Pero digamos, no hay un plan. O sea, las distintas áreas del Estado están aisladas. Por un lado educación, por otro lado desarrollo social, por otro lado industria. Y bueno, al no haber una estructuración general, claro que se pierden recursos y las cosas no funcionan. Padre, muchísimas gracias por venir a hablar con nosotros. Da ganas de seguir hablando porque es un tema que da para muchísimo. Bueno, gracias a ustedes. Y bueno, a seguir trabajando, cada uno desde su lugar. Sí, seguro. Se lo veo optimista. Me quedé con ganas de preguntarle cómo hace, levantarse todos los días. Bueno, Dios es mi bastión, algo que, permítame que lo diga, si yo no creyera que ese otro que está sufriendo es mi hermano, no me calentaría por eso ni por venir acá. Si yo no creo que Cristo dio su sangre también por ese, no me dedicaría a otra cosa. Seguro. Muchísimas gracias, padre. Nos vamos a una pausa en HDP, ya volvemos para hablar de los temas de la reforma constitucional. ¿Cómo es esto? Hay que enviar temas, los envía el gobernador, se pueden sacar, no la legislatura. ¿Cuáles son los temas que incluirá Lichi? Ya venimos. Mi corazón con el Kini late más. Elegí 6 numeritos y a ganar, siempre a ganar. No dejemos de soñar. Kini 6, vos sos mi amor. Vamos todos a jugar. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Consejo Municipal de Santa Fe, trabajando juntos por la ciudad que queremos. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. El diálogo transforma. Bueno, y seguramente usted habrá escuchado hablar bastante sobre la reforma de la Constitución de Santa Fe, este intento que el gobierno aparentemente va a hacer en las próximas semanas, enviando, digamos, un proyecto para que la legislatura abra esta discusión. ¿Qué temas hay que reformar en la Constitución? ¿Por qué hay que hacerlos? ¿En qué le puede mejorar la vida a usted como santafesino que se reforme, que se retoque la Constitución de Santa Fe? Para eso está aquí con nosotros el diputado Jorge Gen. Jorge, gracias por estar aquí. No, por favor, gracias a usted. Bueno, ¿está definido el temario de la reforma o es una cuestión que se está cocinando por estas horas, Jorge? A ver, lo que hay una idea sobre algunos temas que tienen que pasar por el marco de una reforma constitucional, que es absolutamente importante. Nosotros la última reforma constitucional fue hace 56 años,
yo no había nacido, no sé el caso de ustedes, digamos. No, afortunadamente. Mario sí, pero... Bueno, digo, en una Argentina y en una provincia de Santa Fe totalmente distinta. Recordemos que no existía el celular, no existía el televisor a color. Hoy hay desarrollos tecnológicos, hoy se habla de innovación. Y una reforma constitucional es la posibilidad de pensar a través de un proceso participativo. Yo sé que a medida que este proceso se vaya desarrollando, el santafesino se va a entusiasmar en participar, en proponer cualquier cosa, porque cualquier cosa puede ser parte de un proceso de reforma. Digo, a ver, el gobernador lo que hace es habilita el tema. Por ejemplo, va a habilitar modificaciones en el sistema educativo, digamos, normas que tienen que ver con raigambre constitucional, que tienen que ver con el sistema. Entonces uno dice, bueno, ¿pero qué podemos hacer ahí? Bueno, podemos discutir, por ejemplo, de que sea constitucionalmente obligatorio destinar un 20% del presupuesto a educación. Como lo tiene la nación, digamos. Como lo tiene la nación, de manera tal, después existen las variables, qué ítem o rubro pongo para que se incluya en la educación, pero va a haber un principio constitucional que va a decir el 25% del presupuesto va a ser destinado a un... La EPE y Aguas Santafesinas como empresas del Estado intransferible, ¿eso también esto es una plantean definición. que darlo? A ver, vuelvo a reiterar, lo que se va a tratar es el tema. Por ejemplo, la cuestión es la... O sea, se habilita el tema la propiedad de la EPE ejemplo, y ASA, por exactamente. ejemplo. O si vamos a tener un sistema de jubilatorio provincial de reparto o de capitalización, por ejemplo, o cuál va a ser el sistema de, digamos, filosóficamente de nuestro sistema jubilatorio. A ver, un proceso de reforma tiene que llevarse adelante con una gran participación del vecino y del ciudadano de Santa Fe. Concretamente, el gobernador estaría enviando dentro de pocos días un proyecto de reforma. ¿Antes de mayo, antes de la apertura? Probablemente lo pueda incluir, no soy yo el que lo tenga que decir, pero digo, esto probablemente pueda llegar a ocurrir. ¿Incluirlo en extraordinarias? Incluirlo en extraordinarias. Entonces, ¿cómo sería el proceso? Define los temas que forman parte de lo que se llama la necesidad de la reforma. La necesidad de la reforma necesita tener 2/3 de ambas cámaras. Eso significa... Por separado. Por cada separado. cámara. Entonces tenemos 50 diputados, ahí vamos a necesitar 34. Tenemos 19 senadores, vamos a necesitar 13. Y bueno, y ahí parte de... Esos temas que envía el gobernador pueden ser obviamente modificados, sí, pero ¿pueden incluirse otros temas o se circunscribe solamente, si se habilita la reforma, a los temas que propone el gobernador? Una vez aprobado el proyecto de necesidad de la reforma, después la discusión por sí o por no, si vos habilitás, por ejemplo, el tema de duración de los mandatos del gobernador y vice. Eso quiere decir que vos podés poner 4 años, 8, una reelección que sea aplicable a partir de la próxima... Claro, pero la discusión originaria es primero en la legislatura. Primero en la legislatura. define qué temas. Exactamente. ¿Y los temas, puede la legislatura sumar temas? Puede la legislatura, sí, exactamente, puede sumar temas. O puede dejar temas. O puede bajar temas. Un tema que... Yo creo que ahí también es parte de la negociación política. Un tema que se habla y que ha salido ya en los medios es el balotaje. ¿Por qué la necesidad de un balotaje en la Constitución santafesina? No, a ver, nosotros, por ejemplo, en la última gestión tenemos un gobernador que está llevando adelante un proceso fenomenal de inversión en términos de obra pública, con una adhesión, todas las encuestas hablan claramente de la imagen que tiene el santafesino, de Miguel Lipchi, pero que ganó por una diferencia pequeña, exigua. Entonces, quizás es importante tener un proceso, estoy seguro que en un proceso de elección, en ese momento, estamos hablando de ciencia de ficción política, pero digo, Lipchi con Torre del Cero, digo, claramente, probablemente, o quien sea, digo, la diferencia iba a ser mucho más marcada. Hablando, digamos, ya en el tema político, el gobernador, tu sector están entusiasmados, entienden y vos lo fundamentás el porqué de esta necesidad de la reforma. Ahora, si la convención constituyente la pierden en términos políticos y la gana, por ejemplo, Cambiemos en la provincia de Santa Fe, es muy posible que tengamos la constitución que quiera Cambiemos. Una constitución conservadora. Por ejemplo. Eso es un riesgo alto que están corriendo. Lo ven así porque en el caso puntual, empresas estatales, es muy posible que tal vez Cambiemos plantee, no, al revés.
queremos que la Constitución habilite a que estas empresas está sean privatizadas. Está bueno que ese tema pueda ser discutido. Lo importante es, primero va a haber el proceso en sí mismo donde se eligen, para que el ciudadano entienda, a los constituyentes. Esto puede ocurrir si el proceso se va dando y el proyecto es aprobado, por ejemplo, mediados de mayo, podríamos tener los últimos meses de septiembre una elección a constituyentes. Bien. Este es el escenario. Elección a constituyentes, el ciudadano va a votar, lógicamente, puede votar. Lo importante es que se respete la idea base más fuerte de la persona que es el elector. En el sistema de ley de lemas esto no ocurría. Yo votaba, por ejemplo, yo voté a Justiniani y Parraguirre, y producto de mi ley que me decían que la EPE iba a ser parte de un modelo de desarrollo energético del Estado, y mi voto se fue a Usandizaga, que dijo, lo primero que hago es privatizar la EPE. Claro. Esto es fraude, digamos, ¿no? Jorge, también hay allí un discurso que dice, bueno, es una convención, o va a ser una convención costosa, de muchos millones, es una discusión solamente para la clase política. ¿Qué le respondes a sus argumentos que uno encuentra mucho en la gente también? A ver, primero, nosotros tenemos, vuelvo a reiterar, como desafío lograr que el ciudadano participe, que la vea de afuera y que entienda que esto... Porque hay una gran cantidad de derechos, pero sobre todo un andamiaje jurídico, político, institucional que permita que esos derechos sean efectivamente garantizados. Entonces, acá hay un proceso de reforma. El sistema, por lo menos que he visto, es de boleta única, una sola categoría, y no hay confusión, no debería haber internas. ¿Cuántos constituyentes? Con un solo distrito. Bueno, eso se está viendo, pero tiene que haber una distribución que garantice de alguna forma también la territorialidad, digamos, por lo menos en los esquemas que se están pensando. Entonces, una vez sancionada la declaración de la necesidad de la reforma, nos acordamos los puntos. Me gustaría hacer una breve referencia sobre esto. Inmediatamente hay que abocarse, a mí me gustaría ser convencional constituyente, a los 10 días a trabajar. Tenemos días, habrá que iniciar un proceso de reforma en 40 días, digamos, trabajar, ¿en dónde? En la legislatura, 2 días debería haber 2 sesiones por semana, bien. 2 sesiones por semana en la misma legislatura. Nos queda un minuto. Decirle a la gente qué temas, digamos, que... Bueno, autonomía de los municipios, fundamental pensar qué modelo queremos para la ciudad. Hoy se está vulnerando este derecho. Posibilidad de elegir a los jefes de policía. Ajá. Que nos pongamos a trabajar no el 1 de mayo, sino el 1 de febrero. Por supuesto que hay sesiones extraordinarias. Modificar el sistema burocrático, Cámara de Diputados, Cámara Senadora, de manera tal que la mayoría de los proyectos no queden entrampados, y ustedes lo saben, en una lógica burocrática que no les sirve. Y el tema candente, reelección para Lipchi, ¿va a estar incluido? Va a estar, la propuesta va a ser duración del mandato del gobernador. Se va a discutir en función de la decisión de los convencionales si tenemos una reelección y si existe o no una cláusula transitoria. En definitiva, la cláusula transitoria es la posibilidad de que él vuelva, que el gobernador que construye esa constitución pueda hacer opción de esa cláusula. Pero yo quiero dejar absolutamente claro, porque hablo todos los días con el gobernador de la provincia, que está entusiasmado con un proceso de reforma de vanguardia pensado en el siglo XXI, y que garantice nuevos derechos y que dejemos de tener una constitución que atrase. Jorge, gracias por tu presencia. Muchas gracias. Nos despedimos, HP, por esta semana. Volvemos dentro de 7 días a hablar de política. Hasta la próxima, gracias.